Miren, yo venía meditando en el Señor. Muchas veces nosotros como casa, como iglesia, como hogar, tenemos un ADN, tenemos una herencia espiritual. Y me llamó la atención algo que pasó cuando vino el pastor Federico Ursel. Para mí fue una bendición, porque lo vi 3 o 4 veces, yo no lo había conocido, no sabía quién era. Pero lo vi 3 o 4 veces y siempre que le preguntaba, hermano, ¿de dónde viene? Vengo de ver a la hermana tal y tal y tal. Hermano, ¿dónde has estado? Pues mira, vengo de visitar a tal y tal y tal. Pastor, ¿dónde has estado? Ah, pues mira, he estado aquí, aquí, allá. Y, jolín, o sea, él vino a Almería, pero vino para visitar a las ovejas, que un día él predicó, que un día él sembró la palabra, dedicó su tiempo, dedicó sus recursos y dedicó su juventud, su esfuerzo, su vida, su dinero, o sea, su potencial, su carrera, todo lo que él tenía. Tenemos otro ejemplo en mi suegro. Mi suegro, los que saben, murió de cáncer en la aorta, aquí en el cuello. El cáncer se le abrazó a la vena y ya no hubo remedio, es decir, no lo podían operar porque en el momento que lo hubieran abierto se hubiera quedado allí y de hecho finalmente eso fue lo que pasó. Pero te puedo decir que el lunes antes de que él fuera al hospital se subió al púlpito, dejó dicho todo lo que tenía que haber dicho, dejó el legado y hasta el último día estuvo predicando la palabra del Señor. Tenemos otro ejemplo que es Pastor Bailey. Murió con 93 años, dirigiendo Zion Fellowship Internacional como el primer día. Yo me recuerdo esa última conferencia, casi no podía hablar, casi no podía mirar. Yo me recuerdo que me acerqué a saludarlo, abrió los ojos y vio que éramos nosotros, que éramos Francis y yo, y se echó a llorar, se lo tuvieron que llevar de la emoción y no te digo cómo yo me pude quedar, pero ese mensaje de esa conferencia, el hombre se echó una conferencia entera de 3 días y habló de la paternidad espiritual del padre Abraham. Nos dejó el legado. Nos dijo, señores, corran. Ese es el servicio. Ese es nuestro ADN. Eso es lo que somos. Hoy vamos a hablar de servicio. Y he puesto esta foto porque ya empezamos la semana pasada a hablar de las ideas que el Señor ha puesto en nuestra iglesia. Y cuando hablo de ideas, parece que es algo muy carnal, pero ideas es el acrónimo que tenemos: Iglesia, discipulado, evangelismo, adoración y servicio. La adoración es parte de nuestro ministerio personal, es decir, de nuestra comunión personal, y eso es algo que vamos a ir hablando con el tiempo, con el transcurso de los días. Pero hay algo que diferencia a la iglesia de cualquier organismo, de cualquier organización, de cualquier ONG o de cualquier grupo, club social o como quieras llamarlo. La iglesia tiene que empezar a ser iglesia. La iglesia tiene que empezar a tomar parte de ese origen que se ocasionó con los discípulos. Y hoy vamos a ver qué es el servicio. No me voy a ir al servicio a como quizás se ha explicado siempre. Quiero exponerte el servicio, cómo se originó. Quiero traspasarte la visión, quiero traspasarte el llamado, quiero traspasarte la herencia espiritual para que sepas de dónde venimos, qué personas impactaron nuestras vidas como pastores y qué experiencias estamos viviendo, qué hemos visto, qué ejemplos son los que tenemos nosotros. Yo todavía viajo a América, viajo a Estados Unidos, todavía me recuerdan a mi suegro. Cada vez que viajo murió en el año 91. Y todavía hay gente que guarda sus cassettes, porque ese hombre sirvió a Dios hasta el último momento de su vida. No se hable de Pastor Bailey. En el momento que decimos somos del Ministerio Sion, Pastor Bailey fue tu maestro. Sí, Pastor Bailey fue nuestro maestro.
Y poco menos que nos abren la puerta. Y nosotros no somos nada. Nosotros todavía no hemos hecho nada. Pero eso es el ejemplo que tenemos, el ejemplo de servir. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Sion. Yo tenía 21 años. Y conforme llega Pastor Bailey, coge mis maletas. En aquellos tiempos todavía se podía llevar maletas de 85 litros, de estas Samsonite grandes. Y te puedes imaginar, yo iba para 3 meses y otros 3 meses, con lo cual iban bastante pesaditas. Y yo recuerdo esa noche, yo no sabía ni dónde estaba, el avión llegó tarde, un tal Bill Clinton, no sé si os suena, estaba en el aeropuerto de Filadelfia, con lo cual nos tuvieron 2 horas dando vueltas para poder aterrizar, con lo cual perdí mi vuelo siguiente y aquello fue un desastre, tuve que empezar a llamar a Sion para que me recogieran. Pastor Bailey personalmente me recogió en el aeropuerto, con su set, con la secretaria. Y cuando llegamos a la iglesia, Pastor Bailey cogió mis maletas, las 2, no una, las 2, y empezó a andar. A mí me daba vergüenza. Y yo corría detrás de él. Y él iba con 85 años, 84 años, corriendo con mis 2 maletas. En Sion tiene 3 plantas. Yo estaba en la habitación 317. Subió las maletas en peso, con las 2, con 84 años, y yo con 21 corriendo detrás suya, no fui capaz de alcanzarla para quitarle una maleta. El hombre que predicaba en las naciones, que dirigía más de 5.000 iglesias, que tiene más de 1.000 escuelas bíblicas, no sé, nunca me paré a mirar los números, pero esos son los números de Pastor Bailey, si quieres números. Pero era un hombre que si tenía que subir maletas, subía maletas. En otras ocasiones se ponía a jugar a fútbol con nosotros. Y decía, fútbol. Y decía, yo fui el joven portero. Pastor Bailey era así de alto. Grande. Y ahí lo tienes, en el gimnasio el auditorio de Sion es un campo de voleibol. Para que te hagas una idea, como una cancha de baloncesto. Y desde una punta a otra, me recuerdo que Steven y yo estábamos tirándole tiros y él se tiraba a parar la pelota. 84 años. Pero se tiraba, cuando digo se tiraba, no es que se tiraba a coger la pelota. Yo a ese hombre, cuando tuvimos un problema con unos misioneros en la India, Sion tiene campamentos de chicas en la India. Y Sion ha comprado el suelo y ha edificado el campamento para que esas chicas puedan tener un lugar donde vivir, donde estén guardadas, donde tengan formación. Hubo un problema con el FBI indio y tuvo que sacar en menos de 24 horas. Tenían 48 horas para abandonar el país. Y ahí yo vi a Pastor Bailey correr y sacar a todo el equipo de misioneros corriendo. Ese día no sabíamos qué pasaba, nosotros solo salíamos de clase y veíamos a Pastor Bailey, ¡bum! 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 En menos de 24 horas todos los misioneros estaban en Singapur. Así. Eso es el servicio que nosotros hemos visto. Eso es el amor que nosotros hemos visto por la casa de Dios. Eso es el ejemplo que nosotros hemos tenido. Y eso es lo que queremos transmitir a Monte de Sion. No queremos más excusas. No queremos más argumentos. Esos son los ejemplos que nosotros hemos vivido, que se nos han grabado a fuego. Pregúntale a Julieta por su padre. Y te va a contar una serie de historias. Mejor dicho, tuvimos aquí a Tito y te dirá quién impactó su vida. Con Tito, el pastor Tito, que lo conocéis, llegó un domingo, el lunes empieza la escuela bíblica. No le estaba preguntando cuánto valía, no le estaba preguntando, no estaba dando argumentos. Pero proveyó el dinero de la escuela y lo mandó a formarse como ministerio. Era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Pastor Bailey era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Y Federico es un hombre que escucha la voz de Dios.
Esa es la diferencia entre un liderazgo sólido, ejemplar y que marca una diferencia. Hermano, aquí se trata de lo siguiente. Julieta y yo somos los pastores de la iglesia. Sí, ¿estamos viviendo lo que predicamos? Honestamente creo que sí. Pero ahora toca levantarse en el nombre de Jesús. Y todos nos tenemos que levantar, todos tenemos que seguir ese ejemplo, todos tenemos que seguir esa manera de servicio y esa manera de caminar. ¿Por qué? Porque así nos han educado, así nos han criado y así tenemos que ser. Porque si no tendríamos que quitar ese letrero de la puerta que pone Monte Sión. Y podemos poner otro, pero ya no pondríamos ese. Porque ese es el servicio que Dios quiere. Liderazgo y personas que viven lo que creen, que demuestran con obras lo que Dios ha hecho en su vida y están dispuestos a dar su vida en sacrificio a otros. Si quieres algo más fácil, más sencillo, nosotros no sabemos hacerlo. O vamos a vivir esto, o mejor cerramos. Y digo esto porque es una declaración de intenciones totalmente en el servicio. Porque fíjese que si fuéramos a Jesús o fuéramos a los apóstoles, podemos ir a Hechos 2, 43, 47. Porfa, Yonela, si eres tan amable. Perdóname que me ponga serio, pero es que es serio. Es que si somos la iglesia que queremos ser, si estamos anhelando de parte de Dios todo esto, es algo que debemos de empezar así. Y créeme que cuando estaba estudiando, el primer versículo que veo, y sobrevino temor a toda persona. Y digo, pero bueno, si estamos hablando de Hechos 2, estamos hablando del Espíritu Santo cuando descendió y tocó a los 120 en el aposento alto, y estamos hablando de un momento feliz en el que el poder de Dios se manifestaba y descendieron del aposento alto prendidos por el amor de Dios, hablando otras lenguas, haciendo milagros, predicando esto y lo otro, y de pronto dices tú, y sobrevino el temor a toda persona. Pero ¿qué temor sobrevino? Es un temor santo que te hace meditar, que te hace pensar y decir, wow, Dios no se va a agradar de cualquier tipo de servicio que yo le haga, sino que Dios está buscando un servicio excelente, un servicio íntegro. Apúntate esta palabra porque la vamos a usar un poco hoy. Pero un servicio íntegro significa que con integridad, con todo nuestro corazón, vamos a servir y vamos a amar a Dios. Y es gracioso, dice, y sobrevino temor a toda persona, pero fue un temor santo que provenía de parte de Dios. Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, ese temor santo iba acompañado de señales y maravillas que acompañaban a los apóstoles. Amén. Vendrá el tiempo en que la iglesia también va a hacer esos milagros y esas maravillas. ¿Sabes quién es la iglesia? Ponte la mano en la cabeza, porque vas a hacer milagros y maravillas. No te rías, Manolo. Ponte la mano en la cabeza, porque tendrás que hacerlo. Tendrás que hacerlo y lo vas a vivir. Ahora suena algo religioso, a lo mejor lo has oído ya, no lo sé. Pero cuando veas a alguien sanar, te lo vas a empezar a creer. Te confieso algo, el primer milagro así heavy, yo no me lo creía. La primera vez que yo oré por alguien, por sanidad, yo tenía 15 años. Y teníamos un pastor por aquel entonces que estaba un poco loco. Y un tal Ulf, por ahí. Y me recuerdo que sentó a una muchacha y me dijo, David, ven. Y consciente de mí, yo no sabía que iba. Pero me dijo, ora por estas piernas. Te confieso que yo no hice absolutamente nada. Pero simplemente esas piernas se empezaron a mover. Y esas piernas salieron de ahí parejas. Pero yo te confieso que yo no hice absolutamente nada. Y te digo algo, tú no puedes hacer nada si no es acompañado por la unción y el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante que como empiece, y te sobrevino temor a toda persona.
Porque ese temor es el que nos va a guardar en santidad y nos va a guardar en la unción para poder servir en la iglesia. Porque estos dones que da el Espíritu Santo están al servicio del reino de Dios, están al servicio de la iglesia. Vamos por favor a 2 Corintios. 2 Corintios 7:1. Me encanta este versículo. Estaba leyendo y estaba feliz de leerlo. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, y las promesas vienen de parte de Jesús y de parte del Espíritu Santo. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Fijaros que habla de un proceso en el que nosotros comenzamos a ordenar nuestra vida y dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El comienzo de la detonación del poder de Dios en Hechos de los Apóstoles viene a través de esa, guardarse de ese, no te quiero decir con esto que, vamos a ver, como dice la palabra, estamos en el mundo, somos del mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y nuestra integridad tiene que llevarse a cabo para que podamos servir de una manera completa. Cuando venimos a Cristo, los primeros pasos, nuestros primeros pasos, no tenemos todavía ese 100% de integridad. Y tú dirás, ¿de qué integridad me estás hablando? Pues vámonos a Juan 17, 19 al 22, para que entiendas de qué integridad estamos hablando. Y dice, esto es Jesús hablando, dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, ahora en el mes de julio empezamos todas las campañas y todo lo que vamos a hacer de evangelización. Pero si queremos ver que la gente crea, tiene que haber una unidad, tiene que haber una integración de visión y una integración de propósito y de corazón en el cuerpo. Primeramente aquí, en la iglesia, debemos de caminar en un mismo sentir y en un mismo fluir para que haya un derramamiento del Espíritu Santo y del poder de Dios. De otra manera, no vamos a ver ese derramamiento. Aquí Jesús lo deja también bastante claro. Dice, no, quédate ahí, vuelve atrás. Ok, aquí está. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Es decir, Jesús era uno con el Padre. Un corazón con el Padre, una visión con el Padre. Dice, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es la verdadera unidad. Cuando el propósito de Dios, el propósito de Jesús en nuestras vidas, el legado de Jesús, empieza a formar parte totalmente en nosotros, para que santificados en la verdad de la palabra, para que purificados, como estaba diciendo Pablo, lleguemos a la integridad y fijaros en la palabra integridad. El antónimo es desintegrar. ¿Qué pasa cuando algo se desintegra? Se descompone. ¿Qué pasa cuando algo se integra? Que se compone. ¿De qué nos componemos? ¿De qué somos formados? ¿Me entienden el punto? Cuando Dios habla de integridad, ¿de qué somos formados? ¿Qué está formando nuestro corazón? Porque aquí no se trata de otra cosa, sino estar conformados conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Jesús, para ser unos con Él y recibir lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. El propósito de Jesús era que la salvación viniera a este mundo, para que los
Personas que creyeran en Él alcanzarán la salvación, alcanzarán la reconciliación con Dios a través del arrepentimiento, a través del perdón, a través del amor. Dios quería reconciliarse otra vez de nuevo con el mundo, pero hay una integridad que viene para el cuerpo de Cristo, aquellos que son llamados Iglesia de Cristo, que debemos de empezar a formarnos nuestro carácter, nuestra vida, nuestro yo en uno, conformado con la palabra de Jesús y con el testimonio de Dios en nuestra vida. No sé si voy muy rápido, pero quiero repetir eso. Entiende que integridad, el antónimo es desintegrar. Y en la Iglesia de Cristo lo que ha habido ha sido mucha desintegración. ¿Por qué? Porque ha fallado el principio de Dios cuando Juan 17 nos deja el legado de la última oración, la última y la única oración que conocemos de Jesús. Cuando Jesús está hablando en esa intimidad con el Padre, precisamente habla de la integridad, de la unidad del cuerpo de Cristo. Pero claro, nosotros tenemos la idea romántica de que la Iglesia de los últimos tiempos, de que el Señor vendrá por su esposa en caballo blanco y todas sus hermanos creyentes van a estar con sus vestiduras blancas y el Señor va a arrebatar a su iglesia. Amén. Yo también lo creo. Pero creo que ese trabajo debemos de dejar la idea romántica y debemos de empezar a ponernos las pilas nosotros aquí y empezar a poner su palabra por obra para empezar a integrarnos con nuestra integridad primero, con el corazón de Dios y con el propósito de Dios y en los caminos de Dios. Yo creo que el Señor, la obra que está haciendo es mucho más profunda, pero es mucho más profunda porque el Señor está llamándonos a que empecemos a ser papás y mamás. El Señor nos está llamando porque ya hemos pasado demasiado tiempo siendo niños, adolescentes y solteritos. Empieza a ser la hora de que tenemos que dar a luz hijos espirituales. Empieza a ser la hora que tenemos que mostrar qué es Cristo en nosotros, qué somos en Cristo, qué tipo de iglesia somos, qué creemos, qué vivimos, por qué lo hacemos, por qué damos nuestra vida. Pero para hacer eso tenemos que mostrarnos enteritos, es decir, íntegros, conformados conforme el corazón de Dios. Proverbios 22:4, que nos lo habíamos saltado, pero vamos a volver, porque eso va a ser interesante. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Os acordáis que sobrevino el temor santo? Y dices tú, Señor, es que si no me bendices... Hermano, es que el sistema de Dios no es el sistema del hombre. El hombre espera a estar bendecido para servirle. Señor, es que no te puedo servir. Porque el trabajo, porque me hace falta dinero, porque no tengo tiempo, porque estoy muy ocupado, porque esto y otro me carga, y tengo tal obligación, y tengo tal compromiso, y fíjate que me llamó el alcalde de Londres, y tengo que atenderlo, es el alcalde de Londres, claro. O sea, pero todo esto empieza al revés. Y lo que hemos estado haciendo los miércoles es darle la vuelta a la tortilla. Todo esto empieza al revés. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Sirve. ¿Cómo empieza el servicio en la iglesia? Le sobrevino un temor. ¿Temor de qué? Temor del Señor, temor santo. ¿Para qué? Para servir y para expandir su reino. No, es que claro, no te he terminado de leer Hechos 2, 43, 47, pero te lo voy a terminar de leer, tranquilo. Vas a ver la foto entera. Pero ese temor de Dios, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es decir, nuestra foto, en la que sale el servicio, que es el último de la lista, viene a ser el primero. ¿Por qué? Porque todo ese afán que tenemos, y no deja de ser afán, no deja de ser estrés, no deja de ser compromisos razonables,
Nadie ha dicho que no tengas razón. Tienes toda la razón del mundo, pero se transforman en servicio a Dios. Y el servicio a Dios se transforma a través del temor de Dios. Empieza con el temor de Dios. Y el temor de Dios empieza a añadir y empieza a suplir esas necesidades que precisamente son las que te impedían servir a Dios. Dios empieza a suplirlas de una manera sobrenatural, pero porque estás empezando a poner por obra los principios de Dios, que son el servicio. Bueno, el primero es la adoración. El segundo es el servicio. Cuando hemos cantado Subiré al monte, hermano, no tiene que ser un monte, puede ser tu cuarto, puede ser tu cocina, puede ser tu coche, puede ser tu garaje, puede ser donde tú te encuentres en comunión y en intimidad con Dios. Sube ese monte y abre tu corazón y pon tus cargas delante del trono de Dios y di, Señor, ya no sé para dónde tirar. El trabajo no va como debería de ir. Esto no va, mi familia no va como debería de ir. Y empezar a clamarle al cielo, Señor, te necesito, pero además te necesito de verdad, te necesito ya. Estoy hasta aquí, no puedo más, estoy cargado y estoy cansado. ¿O soy yo el único que ha pasado por ahí? Ahora, si esa es la adoración, y abrir tu corazón y poder traer las cartas y decir, Señor, aunque esté cargado, aunque esté angustiado, aunque, Señor, no pueda más, pero yo sé que tú vas a responder. Claro, el siguiente paso de recibir esa comunión con Dios, vamos a volver. ¿Por qué no volvemos a Hechos 2:43 para adelante? Porque claro, hay que ver la foto. Tenemos que volver a Hollywood, hay que ver qué es lo que está pasando aquí. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el principio de la iglesia. Y claro, yo digo, mire, el problema de Satanás es que ha venido a imitar y ha venido a transformar el ideal de comunión y de participación dentro de la iglesia, y parece que ahora el sistema nos lleva a hacer una comuna. No es hacer una comuna en el que... no se trata de eso. Se trata de que estamos integrados en una iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Primeramente, cada uno pertenecemos a un lugar y tenemos una heredad. Mire, Josué y Caleb tenían dos heredades distintas, pero tenían un mismo espíritu. Y esto quiere decir que nosotros, cuando estamos conquistando nuestra tierra, probablemente cada uno tenemos nuestra heredad, tenemos nuestra tierra, pero tenemos un mismo espíritu que nos lleva. Y tenemos enemigos en común, tenemos peleas en común, tenemos necesidades en común, y juntos es más fácil combatir esas peleas. Por eso es interesante que perseverando unánimes cada día en el templo, que eres el origen, ese es el origen, y partiendo el pan, compartiendo la palabra. El pan, ¿cuántos saben que es un tipo de la palabra de Dios? Compartiendo la palabra en casa. Eso lo hemos empezado a hacer en redes y vamos a seguir haciéndolo, porque estamos compartiendo el pan que Dios nos da. En cada casa, en cada hogar, se está partiendo, se está repartiendo. Amén, y eso va a ir a más, vamos a compartirlo más. Dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí no hay uno mayor que otro, ni otro mayor que uno. Pero el gozo del Señor es nuestro nexo, nuestra unión, y es la parte que el Señor quiere, que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con gozo y alegría. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Pero pastor, si es que
Me está llamando el banco, me está llamando el otro, me está llamando el de la moto, necesito esta solución, necesito esto otro, necesito aquí, necesito allá, y uno no tiene paz, no duerme por la noche, estás cargado, estás angustiado, estás hasta aquí, y llega un momento que ya no sabes si llorar, si reír, ¿qué hacer? Y la respuesta al qué hacer es: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. Y dices tú: pero, pastor, es que eso solo es un versículo. Es que hay más de uno, hermano. Y Proverbios 22, 24 dice que el principio del temor a Jehová... ¿Lo puedo poner? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y volvamos al principio. ¿Qué hicieron los primeros cristianos en el templo? Si solo hay que leer. Amén. Esa unidad quita de en medio el mío. No había necesidad. Se compartía el trabajo. Y había provisión. Había alegría y sencillez de corazón, había sanidad, porque hermanos, muchas veces no podemos vivir esta integridad porque nuestro corazón está partido, o nuestra vida está dolida, o todavía tenemos resquicios de falta de perdón por algún sitio y nos impide entrar a tener comunión con los demás. ¿Qué es lo que pasa cuando ¿quién ha tenido algún perrito recogido de la calle? Y cuando lo han inflado a palos, uno le tiende la mano, no le vas a hacer nada, pero el perrito reacciona mal. ¿Y por qué es eso? Porque recuerda que alguien, cuando le extendía la mano, le caía un palo. El problema de todo esto es que venimos con heridas de muchos palos. Y ahora cuando venimos a una casa, y espero que sea tu casa, cuando venimos a una casa en la que Dios se está moviendo y a veces nos tienden la mano, somos como ese perrillo que desconfía porque sentimos que nos vamos a llevar un palo. Hermano, yo solo le pido a la misericordia de Dios que nos alcance y nos haga ver que somos una iglesia. Que nos haga ver que tenemos que entender lo que Dios quiere para nuestra iglesia. Que este servicio de la iglesia, es decir, amar la iglesia, amar el cuerpo de Cristo, amarnos, respetarnos, gozarnos en la alegría, llorar cuando haya que llorar, pero estar en comunión los hermanos. Como dice Juan 17:23, perfectos en la unidad. No sé si podemos leer ese versículo. Pero Juan es bastante tremendo. Dice: y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Perfectos en la unidad, integrados. Pero para eso tiene que pasar algo. Tenemos que empezar a andar en esa unidad. Tenemos que empezar a pedirle a Dios que sane nuestras heridas. Tenemos que empezar a pedirle al Señor que derrame su perdón y que derrame su restauración. Porque hay todavía palos que no hemos llevado, que nos condicionan y nos paralizan y nos da miedo, nos da temor, nos da inseguridad. ¿Por qué? Porque nos han hecho mucho daño. Porque el diablo se ha encargado de que nos trituren el corazón. Porque nuestras expectativas y nuestro entendimiento ha sido traicionado. Porque nuestra confianza la han pisoteado y cuando uno ha querido servir de corazón,
nos han hecho mucha pupa. Yo te voy a pedir que en este momento el Señor nos ha bendecido con algo, y es que el Señor nos ha llevado a perdonar a Julieta y a mí muchas veces. Y el Señor ha producido un milagro que nosotros llamamos Manasés. Y ese Manasés no significa otra cosa que perdón y olvido. Y es como aquella cicatriz que sabes que tienes, pero ya no te duele. Y lo bueno de ese Manasés es que te lleva a dar a luz al siguiente hijo. Manasés y Efraín eran los hijos de José. Probablemente la persona más traicionada de la historia de la Biblia, porque fue traicionado a donde iba, es decir, por su padre, por sus hermanos, por Potifar. Pero él fue llevado a recibir ese perdón. Y nos da la lección. Su primer hijo se llama Manasés. Dice, he perdonado y he olvidado. Su segundo hijo se llama Efraín. Significa, tú me has dado mucho fruto. Pero sin perdón, sin esa integridad de corazón. Y muchas veces no podemos venir a Dios porque nos han condicionado tanto que hemos desarrollado un sistema de protección que, para que no me den palos, levanto mi muro. Y está bien, o sea, tienes razón. Yo no te estoy quitando la razón, pero te estoy trayendo sanidad que viene de parte de Dios. Y el perdón viene de parte de Dios. Y si no sabemos perdonar, no seremos perdonados. Porque no vamos a ser mayores que nuestro Maestro. Nuestro Maestro fue el Señor del perdón, porque nos perdonó todas nuestras faltas y lo dio todo en la cruz de Calvario por ti y por mí. Y mire, da igual. Yo sé que también el Señor me está poniendo algo. También hemos ocasionado daño. Y sí, es así. Muchas veces hemos ocasionado daño. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero hemos ocasionado daño. Y el Señor también nos lleva a que pidamos perdón. Vamos a inclinar nuestro rostro en este momento y poder pedirle al Señor, Señor, perdóname. Señor, perdóname, Padre. Espíritu Santo, te pido perdón por las veces que fallé, por las veces que no fui ese hijo tuyo. Ese hijo tuyo que tú esperabas que yo fuera, Señor. Perdónanos, Señor Padre, por tantas veces, Señor, que hemos dejado pasar el orgullo, hemos dejado pasar, Padre, nuestros propios intereses, Señor, hemos dejado pasar cosas que no te agradaban a ti, Señor, cosas que no te daban a ti la gloria, Señor, y las hemos puesto primero, Señor, que lo que tú tenías, que lo que tú querías, Señor. Segunda cosa es, y probablemente sea más difícil, es perdonar. Y el Señor, si te ha llamado la atención hoy, es un buen momento para que perdones. Y pongas tu corazón delante de Dios y decir, Señor, todavía
Hay trabajo por hacer. La cosa es que le dejes al Señor que empiece a hacer su obra. Abre tu corazón, no tienes que guardar ninguna apariencia, no tienes que guardar nada. Estás simplemente tú con el Señor. No voy a hacer ninguna invitación aquí fuera. No quiero que eso te corte de recibir el perdón de Dios y de dar el perdón. Pero hermano, hoy tienes que salir de aquí a cuenta y habiendo abierto el corazón al Padre. Toma un momento y dile: Señor, ayúdame a perdonar. Probablemente estás pensando: yo no puedo perdonar. Y es verdad, a veces no podemos perdonar porque nos ha dolido, nos han hecho daño en lo más íntimo de nuestro corazón. Incluso esa persona que nosotros amábamos no lo valoró, no lo tuvo en cuenta y nos hizo polvo el corazón. Pero este es el amor de Dios, que dice que cubre multitud de pecados, que tapa las heridas, que sana las heridas, que trae salud, que trae una renovación y trae vida. Te cuento un secreto: los médicos estudian para saber cómo ayudar a la regeneración propia del cuerpo, pero el que trae vida, el que sopla el aliento de vida, es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Deja que el Señor sople el aliento de vida, el Espíritu de vida en esta hora. Santo Espíritu de Dios, Jesús, sopla tu aliento de vida, Jesús, y trae el perdón, Padre, trae la sanidad, Padre, para que seamos uno contigo, Jesús. Que podamos servirte de todo corazón, con toda nuestra vida, Padre. Que no haya nada del pasado, Señor. Que no haya ninguna herida abierta, Señor Padre. Que no haya ningún resquemor, Padre, en tu santo y bendito nombre, Jesús. Que podamos venir delante de tu trono con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor Padre, habiendo sido sanados, Señor, y habiendo podido ser salvados por tu gracia, Señor. Mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo.